Buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Cómo están? Muy bien. Hay que ser positivos y seguir adelante, cumpliendo pues con la cuarentena que nos ha indicado el gobierno para evitar el avance del coronavirus, ¿no? Evitar el contagio. Espero que todos estén cuidándose y sobre todo disfrutando pues estos días en familia, realizando diversas actividades y también desarrollando sus módulos, los módulos que han sido enviados para que vayan reforzando su aprendizaje. Entonces hay que organizar el horario e ir trabajando para que cuando ustedes regresen a aula, pues ya tengan los saberes previos. Bien, la primera sesión que desarrollamos en clase fue sobre los antecedentes de la restauración monárquica en el año 1815 a 1848. Ustedes saben que en la tercera fase de la Revolución Francesa se instaló el consulado. Y ahí tenemos a la figura de Napoleón Bonaparte, que se convirtió en un cónsul, que fue el último, pero que tuvo la suerte de convertirse en un cónsul vitalicio. Los otros dos solamente cumplían un rol de consejeros, pero él tenía el poder. Se ha considerado a Napoleón Bonaparte como el último déspota ilustrado, el hombre que concentraba en sus manos un poder ilimitado para proceder a reformas. Pero por otra parte, Napoleón es considerado hijo de la Revolución Francesa y mantuvo el principio de la libertad de los campesinos y la igualdad civil, aún mostrando al mismo tiempo que no era compatible con la preponderancia social de los notables. En el año de 1815, después de un breve periodo conocido en la historia como los 100 días, Napoleón Bonaparte es derrotado en la batalla de Waterloo. Y los ingleses lo tomaron prisionero y lo llevaron a la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, donde murió en el año de 1821. Bueno, con esta introducción vamos a entender la restauración monárquica. A la caída de Napoleón, las potencias europeas se reunieron rápidamente en la ciudad de Viena con un objetivo: rehacer el equilibrio político del continente y restaurar el antiguo régimen. Es así que en el Congreso de Viena se van a reunir figuras dominantes como Alejandro I de Rusia y otros cancilleres, tanto de Austria, de Francia, ¿no?, que se van a convertir en países importantes. El Congreso tuvo dos grandes principios. El primero fue el principio de legitimidad, que se manifestó en la reposición en sus tronos de todos los monarcas depuestos por la Revolución y por Napoleón. Aquí nos vamos a ayudar de una diapositiva, ¿no?, para poder resumir mejor lo que estoy explicando, ¿no? Estas potencias que se van a reunir en el Congreso de Viena tienen un objetivo importante. Y el otro principio fue el del equilibrio. Se concretó en un reparto proporcional de territorios entre las potencias vencedoras. De ahí que tenemos como resultado un nuevo mapa político de Europa con el que se pretendía asegurar la paz y la estabilidad política. Bueno, vamos a ver cómo será el regreso del absolutismo. La restauración significó el triunfo de la reacción contrarrevolucionaria. Los monarcas fueron repuestos en sus tronos
y se abolieron todas las constituciones reformistas y volvieron a implantar el absolutismo político. Algunos monarcas, como Luis XVIII de Francia, promulgaron cartas otorgadas que reconocían algunos derechos individuales y establecían cámaras representativas, pero con una concesión del rey y no como reconocimiento de un derecho de ciudadanía. Bien, estas fisuras que se dieron en el orden de la restauración no tardaron en manifestarse, pues comenzaron a protestar en otros países, y es así que en el año 1823, con el fin de derribar al gobierno liberal que se había establecido en España, un ejército de 100.000 soldados, todos casi franceses, invadieron el país y repusieron a Fernando VII en el trono. Solo Gran Bretaña rechazó este principio. Bueno, ¿qué medidas restauradoras demostraron ser ineficaces? Porque ya vamos a ver más adelante que en el contexto de la Revolución Industrial, el avance del liberalismo, las burguesías y las clases medias y las clases populares no estaban dispuestas a renunciar a sus derechos políticos. Por eso decimos que el liberalismo fue una corriente de pensamiento que coloca a la libertad del individuo en base de los demás derechos políticos, sociales y económicos. En la segunda mitad del siglo XVIII y del siglo XIX tenemos a David Ricardo y a Adam Smith, quienes plasmaron los planteamientos del liberalismo económico que defendía la intervención mínima del Estado en la economía. Tenemos aquí las revoluciones que se van a dar, ¿no?, en Europa con un sentimiento nacionalista. Tenemos la revolución de 1820, la revolución de 1830 y de 1848. ¿Cuáles fueron los factores revolucionarios? Estos movimientos cuestionaban el orden establecido en el Congreso de Viena. Y fueron 3 puntos. La defensa del liberalismo, que ya les he dicho que esta ideología política se forjó en la Revolución norteamericana y francesa, que se basaba en la defensa de las libertades y de la iniciativa individual. Limitaba la intervención del Estado en la sociedad. Por ello reclamaban una constitución que restringiera los poderes del rey y se estableciera un parlamento. Otro punto era la afirmación de las nacionalidades. Las invasiones napoleónicas despertaron ese sentimiento nacionalista en los países europeos y se convirtió en un factor de unidad de las distintas clases sociales en un país. Pero, lamentablemente, las grandes potencias los obviaron al mezclar artificialmente distintas naciones en un mismo estado. Otro punto fue la protesta social. Las nuevas condiciones económicas habían empeorado, los obreros y campesinos estaban en crisis económica, los estudiantes no veían satisfechas sus aspiraciones y por eso en las revoluciones participaron grandes masas de población, en especial de los sectores menos favorecidos como era el campesinado, los obreros, los estudiantes y los profesionales. Y ahí tenemos la revolución de 1820, que fue la primera oleada revolucionaria que comenzó en España. Luego en 1821 hubo una sublevación en el Imperio Otomano que termina en la independencia de Grecia en 1829.
En 1830 se inicia la revolución en Francia cuando el rey Carlos X decide revocar la Constitución de 1814 sin previa consulta. Y la revolución de 1848 fue el de mayor intensidad revolucionaria de todo el siglo, debido a la grave crisis económica que había afectado a las clases populares. No se compartían los ideales nacionalistas y liberales y apoyaron los movimientos de protesta reclamando mejoras sociales. Esta oleada revolucionaria se inició en Francia y luego vamos a ver también en el Imperio Austriaco. Bien, van a desarrollar estas actividades, investigar, leer y desarrollar en su cuaderno. Dice acá, elabora un mapa semántico sobre las revoluciones liberales, ilustrar el tema. Todo trabajar en su cuaderno. La segunda sesión lleva por título Conocemos el proceso y los efectos de la segunda revolución industrial. Aquí tenemos una imagen, dice, te explicamos qué fue la segunda revolución industrial, cuáles son sus características y avances, ¿no? ¿A qué denominamos segunda revolución industrial? Corresponde al periodo de los años 1850 a 1870 y el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Fue una época importante de cambios económicos y sociales. Por eso es que vamos a analizar, ¿no?, esta revolución que se va a dar en Europa. Esta fase vino marcada por la aparición de nuevas fuentes de energía que van a generar nuevas industrias como la transformación del transporte y las comunicaciones. ¿Cuáles fueron esas fuentes de energía? El petróleo, la electricidad, ¿no? Las industrias metalúrgicas y químicas, tenemos la industria de los metales, la industria química, las nuevas formas de producción, luego tenemos las innovaciones que se dieron en el transporte y en las comunicaciones. Aquí tenemos algunas características de la segunda revolución industrial que ya me imagino que ustedes ya lo han leído, ¿no? Los grandes avances en las telecomunicaciones, ¿no? La industrialización que acabamos de decir, la mecanización del trabajo. En 1914 Ford implementó el taylorismo como método de producción. Tenemos el ferrocarril eléctrico, también tenemos las nuevas fuentes de energía, ¿no? Thomas Edison inventó la lámpara incandescente. Las telecomunicaciones, se creó el primer cinematógrafo, luego tenemos el telégrafo, el teléfono, el cine. Todo esto se dio pues en la segunda revolución industrial. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Tenemos una producción sistemática desarrollada durante la segunda revolución, el uso de la tecnología, importantes descubrimientos, el movimiento obrero es dirigido por sindicatos socialistas y anarquistas y como consecuencia de la explotación laboral. Bien, aquí les voy a dejar una diapositiva para que ustedes puedan apreciar, ¿no?, cómo es que se desarrolló la segunda revolución industrial, cuáles fueron las transformaciones, ¿no? Aparece el capitalismo monopolista, el avance de la ciencia y la técnica, formas de expresión artísticas, cambios en las ciudades. Y aquí tienen un resumen de todas las fases de la revolución, primera, segunda revolución industrial y tercera revolución industrial. Bien, con esta espero que todos hayan comprendido, desarrollar sus tareas que les he dejado acá, ¿no? Dice elaborar un álbum sobre la revolución industrial, ¿no?
Bien chicos, cuídense mucho, los extrañamos.